Todo comenzó con un accidente en el kilómetro 66 de la carretera más solitaria del estado. Una familia entera perdió la vida cuando su coche chocó de frente con un camión que venía a toda velocidad en dirección contraria. La noticia cubrió los titulares de los periódicos por semanas, y los lugareños no tardaron en comenzar a contar historias sobre lo que ocurría en ese tramo maldito de la carretera. Sin embargo, estas historias eran solo rumores, hasta que Carlos, un camionero de la zona, vivió en carne propia el horror que allí se esconde. Carlos era un hombre de pocas palabras y no creía en las supersticiones. Había recorrido miles de kilómetros por esa misma carretera y nunca había visto nada fuera de lo común. Así que, cuando un compañero le advirtió que evitara conducir de noche por el kilómetro 66, se rió y desestimó la advertencia como otro cuento de fogata. Aquel martes, sin embargo, tendría que cruzar por esa parte justo después de la medianoche. La luna apenas iluminaba la carretera cuando Carlos llegó al fatídico kilómetro 66. El tramo era tan oscuro que las luces de su camión parecían no poder perforar la negrura que lo envolvía. Era extraño, pensó, como si algo absorbiera la luz. Aceleró un poco, intentando dejar atrás aquella parte lo más rápido posible, cuando vio algo en el borde de la carretera. Era un coche, un sedán blanco, detenido a un lado con las luces de emergencia parpadeando. De inmediato, Carlos redujo la velocidad y se acercó, notando a una mujer de pie junto al vehículo, agitando una mano para pedir ayuda. Llevaba un vestido blanco, que brillaba en la oscuridad como si la luz misma la envolviera. Parecía desesperada. Carlos detuvo el camión a un lado de la carretera y bajó del vehículo. Al acercarse, la mujer le habló con una voz suave y temblorosa. «Por favor, mi familia, están atrapados en el coche. No puedo sacarlos». Sin dudarlo, Carlos se acercó al sedán, iluminando con su linterna. Pero cuando apuntó hacia el interior del coche, no había nadie. Los asientos traseros estaban vacíos y el volante intacto. Confundido, se giró hacia la mujer, pero ella había desaparecido. El viento sopló más fuerte en ese momento y el aire frío lo envolvió como si la temperatura hubiera caído repentinamente. Carlos sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Señora», gritó, mirando a su alrededor. Pero el silencio de la noche fue su única respuesta. Subió de nuevo al camión, su corazón latiendo rápidamente, y decidió continuar su ruta. Justo cuando iba a arrancar, vio algo aún más aterrador. En el espejo retrovisor, la mujer estaba sentada en el asiento trasero de su camión. Sus ojos, oscuros y vacíos, lo miraban fijamente. El miedo paralizó a Carlos por un instante, pero reaccionó rápidamente, girándose bruscamente para ver si realmente estaba allí. El asiento trasero estaba vacío. Carlos, ahora presa del pánico, arrancó el camión y aceleró lo más que pudo, intentando dejar atrás ese maldito kilómetro 66. El corazón le latía a 1000 por hora y el sudor frío empapaba su camisa. Mientras se alejaba, miraba de vez en cuando el retrovisor, temiendo ver de nuevo aquella figura fantasmal. Sin embargo, lo peor estaba por venir. Unos minutos después, las luces del camión comenzaron a parpadear. Primero una pequeña oscilación, luego se apagaron por completo durante unos segundos antes de volver a encenderse. Al mismo tiempo, la radio comenzó a emitir estática, interrumpida por lo que parecían voces susurrantes. Eran débiles, pero se podían distinguir algunas palabras: «Ayúdanos, no nos dejes». Carlos, temblando, intentó ignorar los susurros y mantuvo la vista fija en la carretera, pero no podía evitar sentir que alguien lo observaba desde el asiento trasero. No se atrevía a mirar de nuevo por el retrovisor. Cuando finalmente llegó a la gasolinera más cercana, detuvo el camión de golpe, casi chocando contra uno de los surtidores. Bajó corriendo y entró al pequeño minimercado que estaba abierto a esa hora. El encargado lo miró con curiosidad al ver el estado en que se encontraba.
¿Estás bien?, le preguntó el hombre detrás del mostrador. Carlos, aún agitado, apenas pudo hablar. Vi algo en el kilómetro 66. Una mujer, un coche. El hombre lo interrumpió, asintiendo lentamente. No eres el primero que me cuenta algo así. Hace años, una familia murió en un accidente justo en ese tramo. Desde entonces, algunos dicen que ven a la mujer buscando ayuda, pero nunca está sola. Carlos sintió un nudo en el estómago. ¿Qué quieres decir? El hombre suspiró. Dicen que si la ves una vez, volverá. Y la próxima vez no vendrá sola. Vendrán todos. Carlos salió de la gasolinera esa noche, pero no pudo evitar mirar una última vez al kilómetro 66 desde la distancia. A partir de ese día, nunca volvió a conducir por esa carretera de noche. Sin embargo, en los meses siguientes, cada vez que pasaba cerca del lugar, sentía una presencia, como si alguien lo estuviera esperando, paciente, en la oscuridad. Fernando, un conductor experimentado de taxis que solía hacer viajes largos entre ciudades, había escuchado todas las historias de carretera habidas y por haber. Desde apariciones de fantasmas hasta extrañas criaturas que se aparecían en la mitad de la noche. A pesar de lo inquietantes que podían sonar, nunca había prestado atención a esos relatos. Para él, eran solo supersticiones de conductores novatos o cuentos para asustar a los jóvenes. Pero todo eso cambió una oscura noche de invierno. Aquella noche, Fernando había salido tarde de la ciudad para un viaje que lo llevaría a través de una de las rutas más solitarias de la región. La carretera serpenteaba a través de valles y montañas, y durante largas horas, no había más que oscuridad y el sonido del viento golpeando su coche. Llevaba varios kilómetros sin ver otro vehículo cuando, de repente, vio una silueta al borde de la carretera. Era una figura humana, de pie bajo la tenue luz de la luna, levantando una mano para pedir un aventón. Fernando dudó por un momento. No era común que alguien estuviera varado en ese tramo de la carretera a esas horas. Sin embargo, el sentido de ayuda que tenía como conductor lo llevó a detenerse. Bajó la ventana y preguntó, ¿necesitas un aventón? ¿A dónde te diriges? El hombre, de aspecto demacrado, asintió lentamente. Voy hacia el próximo pueblo, dijo con una voz suave y apagada. Fernando le hizo un gesto para que subiera al auto, y el hombre tomó asiento en el asiento trasero, cerrando la puerta con un sonido pesado. Mientras retomaban la marcha, Fernando trató de iniciar una conversación para aliviar la tensión. No es común ver a alguien a estas horas en esta carretera, comentó. El pasajero respondió con un simple no, sin más explicaciones. Fernando lo miró por el retrovisor. Había algo raro en él, pero no podía determinar qué era. Su rostro estaba en sombras, parcialmente iluminado por el débil resplandor de la carretera. Su ropa estaba mojada, como si hubiera estado bajo la lluvia, aunque no había llovido en días. Los kilómetros pasaron en silencio. Fernando intentaba concentrarse en la carretera, pero cada tanto miraba al espejo retrovisor. Cada vez que lo hacía, sentía una sensación de incomodidad, como si el hombre estuviera observándolo desde la oscuridad del asiento trasero. El silencio se volvía cada vez más denso, casi palpable. Entonces, Fernando decidió hacerle una pregunta más directa. ¿Estabas esperando a alguien? Es raro que alguien camine por aquí. El hombre tardó unos segundos en responder. Sí, siempre estoy esperando. La respuesta era extraña, pero Fernando no quiso insistir. A medida que avanzaban, la carretera se volvía aún más desolada. Los árboles que bordeaban el camino se alzaban como figuras sombrías, y las luces del coche parecían apenas penetrar la oscuridad que los rodeaba. El aire dentro del taxi comenzó a sentirse pesado, como si la temperatura hubiera descendido bruscamente. De repente, el pasajero habló de nuevo.
¿Has oído hablar de los que se pierden en la carretera? Fernando sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sí, hay muchas historias de gente que desaparece, pero son solo eso, historias, dijo, tratando de sonar despreocupado. ¿Y si no lo son?, preguntó el hombre, inclinándose un poco hacia adelante, lo suficiente para que Fernando pudiera verlo mejor en el espejo retrovisor. Su rostro seguía en sombras, pero sus ojos eran como dos pozos oscuros, vacíos. Fernando tragó saliva, sintiendo el miedo crecer en su interior. Algo en su pasajero no estaba bien, pero no sabía qué era. Aceleró un poco, queriendo llegar al siguiente pueblo lo más rápido posible. El silencio volvió, y el aire en el coche parecía más denso que nunca. Fernando sentía que cada minuto se alargaba eternamente. Cuando vio las luces del pueblo a lo lejos, suspiró de alivio. Ya casi llegamos, dijo, esperando que el hombre se sintiera más cómodo al saber que estaban cerca de su destino. Pero el pasajero no respondió. Fernando miró una vez más al retrovisor, pero esta vez, el asiento trasero estaba vacío. Pisó los frenos de golpe. El coche se detuvo en medio de la carretera, con las luces del pueblo aún lejanas. Miró hacia el asiento trasero, pero no había nadie. La puerta estaba cerrada, no había señales de que el hombre hubiera salido. Fernando se giró completamente, buscando alguna explicación lógica, pero no había ninguna. El pasajero había desaparecido, como si nunca hubiera estado allí. Con las manos temblorosas, tomó su teléfono para iluminar el asiento trasero, y fue entonces cuando lo vio. En el asiento, donde el hombre había estado sentado, había una pequeña marca de humedad, como si alguien hubiera estado allí, mojado y frío. Con el corazón latiéndole a 1000 por hora, Fernando arrancó el coche y condujo a toda velocidad hacia el pueblo. Cuando finalmente llegó, se detuvo en una pequeña gasolinera y salió del coche, aún en shock. Entró al lugar y se encontró con el viejo encargado del lugar, quien le preguntó si estaba bien. Fernando, aún jadeando, le contó lo que había ocurrido. El hombre lo miró fijamente por un momento antes de asentir lentamente. «Has recogido al pasajero eterno», dijo el anciano. «No eres el primero. Siempre aparece en esa carretera, esperando un aventón. Nadie sabe quién es o de dónde viene, solo que desaparece como si nunca hubiera estado allí». Fernando no dijo nada más. Subió a su coche y condujo de vuelta, pero durante el resto de su vida, nunca volvió a conducir por esa carretera, por miedo a encontrarse de nuevo con el pasajero eterno. Carlos llevaba más de una década conduciendo su camión por las solitarias rutas del país. Había aprendido a amar la tranquilidad de la noche, el ronroneo constante del motor y la vasta oscuridad que se desplegaba frente a él, solo rota por los faros de su vehículo. Aquella carretera, en particular, era una de sus favoritas, una vieja autopista rural que serpenteaba entre colinas y bosques. El silencio era absoluto, roto únicamente por el viento que susurraba entre los árboles y el suave golpeteo de las ramas contra el costado del camión. Esa noche, sin embargo, algo se sentía diferente. Había una presión en el aire, una especie de vibración sutil que Carlos no podía identificar. El cielo estaba completamente despejado, pero la luna apenas iluminaba, como si estuviera oculta detrás de un velo de oscuridad que no alcanzaba a romper. Encendió un cigarrillo, tratando de calmarse, recordándose que no era la primera vez que sentía algo raro en una ruta solitaria. Después de todo, los conductores nocturnos como él siempre escuchaban historias de fantasmas y apariciones en el camino, pero nunca había prestado atención a esos rumores. Pasaban los kilómetros, y Carlos encendió la radio para intentar romper la monotonía. Pero la estática llenaba el aire. Cambió de frecuencia varias veces, buscando una señal, pero no hubo suerte. Maldijo en voz baja, frustrado. De pronto, vio algo al costado del camino,
una figura alta y delgada que parecía estar de pie justo en la línea del asfalto, inmóvil, mirando hacia la carretera. Instintivamente, redujo la velocidad. Al acercarse más, distinguió que era una persona, aunque no podía ver con claridad su rostro bajo la tenue luz de los faros. ¿Qué demonios hace alguien aquí a estas horas?, pensó Carlos. Nadie en su sano juicio caminaría por una carretera tan aislada en plena noche. Cuando estuvo a unos metros de la figura, se dio cuenta de algo que hizo que su piel se erizara: la persona no tenía rostro. Era como si la oscuridad se hubiera tragado completamente sus rasgos. No había ojos, nariz ni boca, solo una superficie lisa y vacía. Carlos dio un respingo y aceleró. El camión rugió mientras pasaba junto a la figura, y por el rabillo del ojo creyó ver que la sombra giraba para seguirlo con una mirada que no existía. El pánico empezó a instalarse en su pecho, pero trató de controlarse. Debió ser un truco de la luz, se dijo a sí mismo, apretando el volante con fuerza. 10 minutos después, su corazón comenzaba a estabilizarse cuando, de repente, la figura apareció nuevamente al borde de la carretera. Esta vez, más cerca. Carlos soltó una maldición, su estómago se revolvía de miedo. ¿Cómo era posible que la misma figura estuviera ahora más adelante si la había dejado atrás kilómetros atrás? Sus pensamientos corrían rápido, tratando de buscar una explicación lógica, pero ninguna tenía sentido. Decidió no mirar esta vez, simplemente pasó de largo, acelerando aún más. Pero la figura continuó apareciendo, cada vez más cerca, cada vez más presente. A veces estaba en medio de la carretera, obligándolo a dar un brusco volantazo para no atropellarla. Otras veces aparecía de pie, en la oscuridad, como una sombra persistente que lo acechaba. El sudor le corría por la frente, su respiración era pesada y entrecortada. Cada vez que la figura reaparecía, sentía un frío glacial recorrer su cuerpo. Miraba a ambos lados de la carretera, esperando ver alguna señal de vida, alguna luz que le indicara que estaba cerca de un pueblo o una estación de servicio, pero no había nada. Solo kilómetros de asfalto y oscuridad. Estaba atrapado en una pesadilla, y no había forma de despertarse. Finalmente, después de lo que parecieron horas, vio una señal oxidada que anunciaba un motel a unos kilómetros de distancia. Carlos sintió una ola de alivio y apretó el acelerador. Necesitaba salir de la carretera, descansar, pensar. Al llegar al pequeño y destartalado motel, aparcó rápidamente el camión y salió apresuradamente, aún temblando. Al entrar en el lobby, lo recibió una anciana con un aire indiferente y unos ojos que parecían haber visto demasiadas cosas. ¿Necesita una habitación?, preguntó, pero Carlos, antes de responder, sintió la necesidad de advertirle sobre lo que había visto. Señora, hay algo en la carretera. Una figura, no tiene cara, pero sigue apareciendo, dijo entre jadeos, aún tratando de procesar lo que había experimentado. La anciana lo miró fijamente por un largo momento, y luego, con una voz apagada, dijo, «¿La has visto, verdad?» «¿La qué?», preguntó Carlos, confundido. «La sombra. A veces aparece, a veces, simplemente no puedes escapar de ella», murmuró la anciana mientras encendía un viejo cigarro. «Hace años que pasa, desde que esta carretera fue abandonada. Todos los que la ven, tarde o temprano desaparecen». Carlos sintió que el mundo se le venía encima. Un miedo frío y paralizante lo recorrió de pies a cabeza. Estaba a punto de replicar cuando vio algo moverse por el rabillo del ojo. Lentamente, giró la cabeza hacia la puerta de cristal del motel. La figura estaba allí, parada, inmóvil en la entrada, mirándolo sin rostro. Pero esta vez, no estaba sola. Otras sombras emergían lentamente de la oscuridad exterior, todas sin rostro, todas acechando, todas esperando por él. Eran las 3 de la mañana cuando Daniel,
un joven camionero que llevaba apenas unos meses en la carretera, comenzó a sentir el cansancio apoderarse de su cuerpo. Las luces parpadeantes del tablero de su camión y el ruido monótono de las ruedas rodando por la desolada carretera no ayudaban a mantenerlo despierto. Sabía que necesitaba descansar, o al menos tomar un café para reanimarse un poco antes de continuar su ruta. Mientras avanzaba, divisó a lo lejos las luces tenues de una vieja gasolinera. No era la primera vez que Daniel pasaba por esa carretera, pero nunca había visto esa gasolinera antes. Parecía sacada de otra época, el letrero oxidado, la fachada deteriorada y apenas un par de surtidores de combustible que parecían haber sido instalados hacía décadas. Algo en el lugar le resultaba extraño, pero el cansancio lo venció y decidió detenerse. Cuando apagó el motor y bajó del camión, el aire frío de la madrugada lo envolvió. Era un frío antinatural, más intenso de lo que debería ser para la temporada. Al caminar hacia la tienda, notó que no había ningún otro vehículo en el lugar, ni siquiera el clásico sedán polvoriento que se suele ver en las gasolineras de carretera. Al entrar, una campanilla sonó de forma apagada. El interior estaba iluminado por unas luces amarillentas que parpadeaban de vez en cuando, y el olor a café rancio impregnaba el aire. Detrás del mostrador, un hombre mayor, de rostro pálido y ojeras profundas, lo observaba en silencio. ¿Tienes café?, preguntó Daniel, intentando sonar relajado, aunque algo en el ambiente le ponía los pelos de punta. El hombre asintió sin decir una palabra y señaló una cafetera vieja en la esquina de la tienda. Daniel se sirvió una taza. El café olía más amargo de lo normal, pero no le importó. Necesitaba algo que lo mantuviera despierto. Mientras lo bebía, el silencio de la tienda lo incomodaba. No había música de fondo, ni el habitual ruido de refrigeradores o ventiladores. Solo el sonido de sus propios sorbos de café. Cuando se giró para pagar, notó algo extraño en las estanterías. Los productos que allí estaban parecían antiguos, como si llevaran años sin moverse. Las latas de refresco tenían diseños que no había visto en décadas, y algunos paquetes de comida estaban cubiertos de una fina capa de polvo. Al ver su mirada, el hombre tras el mostrador habló por primera vez. Es un lugar tranquilo para los viajeros cansados, pero no todos deciden quedarse. Daniel frunció el ceño, sin entender del todo a qué se refería. Pagó rápidamente y salió del lugar. Mientras se acercaba al camión, un ruido lo hizo detenerse. Era un sonido lejano, como si algo metálico se estuviera arrastrando por el suelo. Miró a su alrededor, pero no vio nada. El lugar seguía desierto, pero la sensación de ser observado crecía. Decidió no quedarse más tiempo. Subió al camión y puso las manos en el volante, listo para arrancar. Pero al mirar hacia el retrovisor, vio algo que lo congeló de miedo. En la oscuridad de la carretera, apenas visible bajo la luz tenue de la gasolinera, una figura se movía lentamente. Era alta, delgada, y su rostro no tenía rostro. Era como una sombra densa, con extremidades largas que se acercaban hacia él. Daniel giró rápidamente la llave, pero el camión no arrancaba. Intentó una y otra vez, mientras el sonido de ese ser arrastrándose se hacía más fuerte. Desesperado, golpeó el volante y finalmente el motor rugió. Sin perder más tiempo, pisó el acelerador y se alejó de la gasolinera a toda velocidad. Mientras avanzaba por la carretera, no pudo evitar mirar por el retrovisor de nuevo. La figura estaba allí, en la distancia, parada en el medio del camino, observándolo. A medida que se alejaba, sus luces apenas la iluminaban, pero seguía allí, inmóvil, como si lo estuviera esperando para otra ocasión. Horas después, cuando el sol comenzó a salir, Daniel llegó a su destino. Aún nervioso por lo que había vivido, decidió contarle la historia a un viejo amigo camionero que conocía bien la zona. ¿Una gasolinera en ese tramo de la carretera? Imposible, chico, dijo su amigo, con una risa amarga.
Esa gasolinera cerró hace más de 20 años. Dicen que un incendio la destruyó y que desde entonces, algunos conductores aseguran haberla visto, pero nunca volvieron a ser los mismos. Algo sobre ese lugar está maldito. Daniel, aún en estado de shock, decidió nunca más detenerse en gasolineras desconocidas. Pero lo que jamás pudo borrar de su mente fue aquella figura en la carretera que parecía acecharlo incluso en sus sueños. Y aunque nunca volvió a pasar por ese tramo de noche, cada vez que conducía por una carretera solitaria, no podía evitar sentir que algo, o alguien, lo seguía, esperando en la oscuridad. Raúl llevaba más de 15 años como conductor de autobuses de larga distancia, recorriendo las carreteras más solitarias y remotas del país. Nada parecía sorprenderlo ya, noches interminables, caminos desiertos, y horas de silencio solo interrumpidas por el rugido del motor y el ronquido de algún pasajero dormido. Pero esa noche, todo cambiaría para siempre. Era pasada la medianoche y Raúl conducía su autobús casi vacío por una carretera secundaria en medio del desierto. No era la ruta habitual, pero una desviación por obras lo había obligado a tomar ese camino poco transitado. Apenas 3 pasajeros dormitaban en sus asientos y el cielo estaba cubierto de nubes, sin una sola estrella que iluminara el trayecto. La única luz provenía de los faros del autobús, que apenas lograban penetrar la densa oscuridad. Conduciendo en ese vacío opresivo, Raúl notó algo extraño a lo lejos, las luces traseras de un vehículo. Parecía un auto pequeño que avanzaba lentamente por la carretera desierta. ¿Qué hace un coche por aquí a estas horas?, se preguntó. No era común ver otros vehículos en ese tramo. Se fue acercando lentamente, notando que el auto, un modelo antiguo, de un color rojo intenso, seguía avanzando a una velocidad constante, pero algo más lento que el autobús. Lo extraño fue que, a medida que Raúl se acercaba, las luces traseras del auto comenzaban a parpadear de manera irregular, como si el vehículo estuviera teniendo problemas eléctricos. Pero cuando estuvo lo suficientemente cerca para adelantarlo, el auto aceleró repentinamente, manteniendo siempre una distancia de unos pocos metros entre ellos. Raúl, confundido, decidió no darle importancia. Pensó que tal vez el conductor del auto era alguien nervioso, y simplemente estaba manteniendo distancia. Pero entonces, todo cambió. El autobús comenzó a sentir una vibración extraña, como si las ruedas estuvieran pasando por un terreno irregular. Sin embargo, la carretera estaba completamente lisa. A medida que las vibraciones aumentaban, Raúl notó que las luces del auto rojo comenzaban a desvanecerse, hasta que, finalmente, desaparecieron por completo. Desconcertado, miró hacia adelante. No había ni rastro del auto. Era imposible que hubiera salido de la carretera, no había ningún desvío cercano. Era como si el auto se hubiera desvanecido en el aire. Raúl redujo la velocidad, inquieto. Los pasajeros seguían dormidos, ajenos a lo que acababa de suceder. Fue entonces cuando, sin previo aviso, las luces del autobús parpadearon y todo quedó en completa oscuridad. El motor se apagó, el autobús se detuvo y Raúl quedó sumido en un silencio absoluto. El único sonido era el latido acelerado de su corazón. Intentó girar la llave del encendido, pero nada sucedió. De repente, en el retrovisor, vio algo que lo heló por completo. Allí, detrás del autobús, las luces del auto rojo volvieron a encenderse, brillando con una intensidad antinatural. El vehículo estaba inmóvil, estacionado justo en medio de la carretera, como si hubiera estado allí todo el tiempo, observando. Raúl no podía moverse, paralizado por el miedo. Los faros del auto parecían clavarse en su espalda, como si lo estuvieran acechando. Intentó calmarse, diciéndose a sí mismo que solo era un malentendido, algún tipo de avería técnica. Pero cuando volvió a mirar al retrovisor, lo que vio le hizo soltar un grito ahogado. El conductor del auto rojo estaba de pie,
fuera del vehículo. Era una figura alta y oscura, con un sombrero antiguo que le cubría la mitad del rostro. Aunque no podía ver sus ojos, Raúl sintió que esa figura lo miraba fijamente. Luego, el hombre comenzó a caminar lentamente hacia el autobús. Desesperado, Raúl intentó de nuevo arrancar el motor, pero todo seguía muerto. La figura seguía acercándose, ahora a unos metros de distancia. Los pocos pasajeros que estaban en el autobús seguían profundamente dormidos, ajenos al peligro inminente. Cuando la figura estuvo a escasos centímetros de la puerta del autobús, Raúl sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Justo en ese momento, el motor del autobús rugió de nuevo. Sin pensarlo dos veces, Raúl pisó el acelerador a fondo y el autobús se lanzó hacia adelante. No se atrevió a mirar atrás mientras dejaba atrás al auto rojo y a su misterioso conductor. Solo quería alejarse lo más rápido posible de aquel lugar maldito. Cuando finalmente llegó a la próxima parada, en un pequeño pueblo, Raúl se detuvo, con las manos aún temblorosas. Bajó del autobús y, por primera vez en mucho tiempo, encendió un cigarrillo, intentando calmarse. Decidió no contarle a nadie lo que había sucedido. Sabía que nadie le creería. Pero desde esa noche, cada vez que tomaba una carretera desolada, no podía evitar mirar al retrovisor, temiendo ver de nuevo las luces de ese auto rojo, acechándolo en la oscuridad. Y aunque los años pasaron, Raúl nunca volvió a sentirse seguro en las carreteras solitarias. Porque sabía que, en algún lugar, ese auto seguía allí, esperando, buscando a su próxima víctima.